Hola, buenos días. Bienvenidos al grupo número 8, el cual está conformado de la siguiente manera. Daniela Alejandra Jaimes Guerrero, Claudia Nayibe Camargo Arias, Diana Melisa Hoyos Córdoba y Wendy Joana Duarte Durán. A continuación, hablaremos acerca de la neuroanatomía aplicada. El daño cerebral. El daño cerebral adquirido son lesiones en el cerebro de naturaleza no degenerativa ni congénitas. Pueden ser causadas por fuerzas externas o internas. Producen alteraciones a nivel de la conciencia, lo que permite que haya una afección del funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y o físico. Es catalogada como la primera causa de incapacidad en adultos, con una tasa epidemiológica alta y que va aumentando con el pasar de los años. Las principales causas de esto son el traumatismo craneoencefálico, como por ejemplo los accidentes de tránsito, los golpes, las caídas, los accidentes laborales, eh, los accidentes craneovasculares, como por ejemplo las isquemias o las hemorragias. Los tumores cerebrales, las anopsias cerebrales y las infecciones cerebrales también hacen parte de esto. El DCA provoca una disfunción cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que no permite que el cerebro actúe con normalidad, que no se desarrolle con normalidad y se puede ver reflejado mediante una serie de síntomas y signos físicos, cognitivos, psicológicos y emocionales. El tratamiento para las personas con DCA debe ser temprano para que haya mayor eficiencia. Debe ser individualizado por profesionales expertos en neurorehabilitación, intensivo e interdisciplinar. La demencia es entendida como un grupo de síntomas que implican el deterioro progresivo de todas las funciones del cerebro, pero sin alteraciones de la conciencia. Esta afecta, esta afecta varios procesos neurocognitivos, como la inteligencia, el lenguaje, la percepción, la atención, las habilidades sociales, la personalidad, la memoria, el juicio y la concentración, ya que este afecta varias partes del cerebro en total. Estas se dividen en diferentes grupos según su etiopatología. Las primeras son las demencias primarias o degenerativas. Estas son de tipo cortical. La región cortical se encuentra en toda la parte superior del cerebro. La primera enfermedad que tenemos es la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa. En la imagen podemos mirar un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer, donde podemos comparar que la degeneración de este es grande. Esta enfermedad empeora gradualmente la memoria y a medida que va pasando el tiempo, las personas ya no pueden mantener una conversación o poder responder al entorno. La enfermedad por cuerpos de Levy es una demencia donde se acumulan cuerpos extraños o cuerpos de Levy en el cerebro, en la parte en donde se concentra la memoria, el pensamiento y los movimientos. Estos cuerpos son depósitos anormales de proteínas llamadas alfa-sinucleína. La demencia frontotemporal o por cuerpos de PIC es un trastorno cerebral donde se afecta principalmente el lóbulo temporal y el frontotemporal del cerebro. Estas áreas se van degenerando o se van atrofiando y estas se puede perder la función de la personalidad, la conducta y el lenguaje. La afasia progresiva primaria no fluente o semántica, o también llamada APP, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que afecta las regiones y las redes sociales que implican el lenguaje. Y también afecta el temporal bilateral. Como podemos ver en la imagen, esta cada vez
ocupando toda la parte temporal anterior izquierdo del cerebro. Las de tipo subcortical son las enfermedades que implican o afectan las funciones de la región subcortical, como podemos ver en la imagen, está en la parte, es una parte sombreada de color café. Estas inician pues con un deterioro funcional del cerebro, las estructuras neuroanatómicas ubicadas debajo de la corteza del cerebro, como pudimos ver en la imagen anterior, o en la base del cerebro. Bueno, algunas de estas son la enfermedad de Huntington, en la cual es una enfermedad hereditaria donde se van degenerando las neuronas o algunas partes del cerebro. En la imagen podemos ver cómo en un cerebro normal los ventrículos están normales, de un tamaño normal, y asimismo los ganglios basales. En un cerebro con enfermedad de Huntington, los ventrículos se agrandan y los ganglios basales se atrofian. Asimismo, hay un cambio en el tejido nervioso central, como podemos ver que se está disminuyendo, y el cerebro también va teniendo una deformación. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y en ocasiones también hay temblores. Esta enfermedad sucede por una disminución grande en la dopamina. En la imagen podemos ver una neurona normal con una cantidad de dopamina normal. Y en la siguiente imagen, en la siguiente podemos ver una neurona con afección de la demencia en Parkinson. Y como esta dopamina, estas células son las que permiten, digamos, mantener el movimiento normal. Entonces, esto hace que los movimientos sean, digamos, que no se los puedan controlar. La otra es la parálisis supracraneal progresiva. En esta podemos ver que hay cantidades anormales de una proteína llamada tau y también una degeneración en las partes, en la corteza cerebral, en los ganglios basales, en donde estos van teniendo una deformidad y asimismo se va afectando las funciones del cerebro. Las formas focales. Estas surgen con un deterioro en las zonas específicas de la estructura cerebral, generando signos o síntomas limitados en algunas de las zonas afectadas. Por ejemplo, tenemos la demencia frontotemporal, como la vimos anteriormente, en donde es afectada el lóbulo temporal de la persona y asimismo va perdiendo, digamos, funciones como la de la personalidad y también como algunos movimientos. Las demencias secundarias son causadas por degeneraciones o también pueden ser vasculares. Pueden ser enfermedades degenerativas o pueden ser enfermedades vasculares, donde corresponde, digamos, una demencia que presenta criterios diagnósticos, puede ser de 2 o de más tipos. En estas se encuentran las vasculares. Estas vasculares, como su mismo nombre lo dice, son enfermedades sanguíneas, en donde pues hay un proceso de irrigación o de drenaje. En esto ocurre cuando el suministro de la sangre, digamos que deja de llevar sangre a una parte del cerebro o a diferentes partes del cerebro, y esto impide que el tejido cerebral reciba oxígeno o los nutrientes, y de esta forma pues las células se van muriendo, digamos, en un corto tiempo, puede ser en minutos se mueren una cantidad grande de células. La demencia por mecanismos expansivos intracraneales. Esta se produce un ensanchamiento en las cavidades intracraneales, generando presión y daño en el tejido. Acá se encuentra la hidrocefalia y los tumores. La demencia de origen infeccioso
es generada por acción, puede ser por un virus o una bacteria que ataca el tejido sano, como podemos ver en la imagen. Y también está la demencia por origen endocrino. Esta parte es muy importante, ya que el sistema endocrino sintetiza y libera las hormonas, y asimismo hace que su tolerancia y su movimiento sanguíneo llegue a diferentes partes de nuestro cuerpo, también a diferentes órganos. Y así estos puedan sintetizar y llegar a los diferentes tejidos y lugares de nuestro cuerpo. Las demencias combinadas o de etiología múltiple son las que, como dije anteriormente, las personas que padecen estas enfermedades vienen siendo de dos tipos: vasculares y de degeneración. Un ejemplo de esta puede ser la enfermedad de Alzheimer y también la de cerebrovasculares, que tienen que ver con lo del grupo sanguíneo, las enfermedades sanguíneas y también las degenerativas. Es también llamada demencia mixta. Como lo dije anteriormente, tiene que ver con las enfermedades sanguíneas y también con las enfermedades degenerativas del cerebro. La hidrocefalia. Bueno, la hidrocefalia hace referencia a la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. El líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos, que se encuentran en los ventrículos en los cuales es depositado. El líquido cefalorraquídeo circula a través del sistema ventricular, pasando por las aranoides y siendo absorbido por las granulaciones aranoides. En la hidrocefalia se presentan dos casos, el caso de los recién nacidos y el de los adultos. En el caso de los recién nacidos, la hidrocefalia genera un aumento de tamaño en el cerebro, en el cráneo, perdón. Esto se debe a que los huesos aún no han sellado completamente. ¿Por qué no han sellado completamente? Porque es un cuerpo que aún no está formado y desarrollado en su totalidad. En el caso del recién nacido, la hidrocefalia permite su expansión por agentes anómalos como este. Y en el caso de los adultos, la hidrocefalia no produce el aumento craneal por ser un cuerpo ya formado en su totalidad. La clasificación. La hidrocefalia se clasifica en congénita, que está presente al nacer por alteraciones en el desarrollo del feto o por la predisposición genética. La hidrocefalia adquirida puede presentarse en el momento del nacimiento o después. Esta hidrocefalia se presenta en todas las edades y son ocasionadas por un trauma, una lesión o una enfermedad que la desencadene. La hidrocefalia también se puede clasificar como comunante y no comunante. La comunante ocurre cuando el flujo del líquido cerebroespinal se ve bloqueada después de salir de los ventrículos, y la no comunante ocurre cuando el flujo de líquido cerebroespinal se ve bloqueada a lo largo de una o más de las vías estrechas que conectan los ventrículos. También la hidrocefalia se puede clasificar en hidrocefalia SBAUCO y la hidrocefalia de presión normal. La SBAUCO ocurre cuando hay daño en el cerebro ocasionado por un ataque cerebral o una lesión traumática. Y la hidrocefalia a presión normal ocurre comúnmente en las personas ancianas y se caracteriza porque se presenta mucho de los síntomas asociados con otras condiciones que ocurren más a menudo en los ancianos. Lo que es la hidrocefalia SBAUCO y la hidrocefalia presión normal afectan principalmente a los adultos. La hidrocefalia de presión normal presenta una serie de síntomas como la pérdida de memoria, la demencia, los trastornos patológicos al andar y la incontinencia urinaria.
Lo que es la hidrocefalia esbauco o hidrocefalia de presión normal tiene un proceso de intervención llamado válvulas de derivación, que las válvulas de derivación lo que hace es ayudar a drenar el líquido que se presenta en exceso, llevándolo al sistema digestivo u urinario. Los diagnósticos, para dar un diagnóstico generalmente se necesita cumplir o hacer cuatro tipos de pasos. El primero es respuestas a la pregunta del médico sobre signos y síntomas. En ella existe un conversatorio del paciente y el tratante, el cual el tratante estará haciéndole una serie de preguntas al paciente y de acuerdo a sus respuestas se determinará si tiene o no tiene la hidrocefalia. El segundo es un examen físico general y el tercero es un examen neurológico. Es un tipo de examen neurológico que se realizará dependiendo de la edad de los pacientes. El neurólogo puede hacer preguntas y realizar pruebas relativamente simples en el consultorio para evaluar el estado de los músculos, del movimiento, el bienestar y el funcionamiento de los sentidos del paciente. El otro es las pruebas por imágenes del cerebro. Estas ayudan a diagnosticar la hidrocefalia e identificar las causas subyacentes de los síntomas que incluyen los siguientes. En esas se clasifican en tres: la ecografía, la resonancia magnética y la tomografía computarizada. La ecografía es una prueba a menudo que se usa para hacer una evaluación inicial, que en este caso se usa frecuentemente en los bebés, porque es un procedimiento relativamente simple y bajo riesgo. La resonancia magnética es una prueba empleada de ondas de radio y un campo magnético para producir imágenes detalladas del cerebro. Y la tomografía computarizada es una tecnología especializada en rayos X, la cual produce vistas transversales del cerebro. Los síntomas son ganas de vomitar, sueño, irritación, desviación en los ojos, convulsión y dolor de cabeza, irritación en los ojos, miopía, doble imagen, equilibrio, falta de memoria y cambios en la personalidad. Los tratamientos son dos y los tratamientos varían, depende de la gravedad del paciente. Uno es la derivación, que es el tratamiento más frecuente para la hidrocefalia. Es la inserción quirúrgica de un sistema de drenaje denominado derivación, que consiste en un catéter largo y flexible con una válvula que mantiene el líquido cerebral fluyendo en la dirección correcta y en la velocidad adecuada. Y la otra es la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo. Estos dos tratamientos pueden presentar complicaciones quirúrgicas. La idea es que puedan ser bien tratadas y darle el uso adecuado para que la cirugía sea exitosa. Encefalitis es una inflamación o hinchazón del parenquima cerebral secundario a una infección viral. Es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central asociado a una evidencia clínica de una disfunción neurológica. Las causas pueden ser por inhalación de gotas, ya sea por ojos, nariz, boca, garganta, por alimentos o bebidas infectadas, por picadura de mosquitos, garrapatas u otros insectos, por alergias a las vacunas, contacto piel a piel, o enfermedades autoinmunitarias como lo son la diabetes, que son los niveles de azúcar en la sangre, la artritis, que es la rigidez de las articulaciones donde hay dolor, edema, esclerosis, que es un daño de la mielina, que es aquella capa que rodea las células nerviosas, o el lupus, que es una enfermedad de la piel, erupciones que afectan la piel y pueden afectar otros órganos, ya sean los riñones, el corazón. La encefalitis pues es causada por el virus del herpes simple
El herpes son unas llagas contagiosas que salen en la boca o también en los genitales. Es la causa principal de los casos más graves en todas las edades, incluso en los recién nacidos. Otros virus que pueden causar encefalitis son adenovirus, cetomegalovirus, enterovirus, ecovirus. Cuando el virus entra al cuerpo, el tejido cerebral se hincha o edematiza y esto puede destruir neuronas y provocar sangrado en el cerebro o daño cerebral. Hay unas vacunas de rutina que han reducido considerablemente la encefalitis. Entre ellas encontramos rubeola y sarampión, la de varicela, polio, entre otras. Los tipos de encefalitis, la primaria, que es la que ocurre cuando un virus u otro agente infecta directamente el cerebro, se concentra en una sola parte o puede estar extendida. Y la encefalitis secundaria, que es causada por una reacción defectuosa del sistema inmunitario en respuesta a una infección, entre otras partes del cuerpo. Estas suelen atacar las células que causan la infección y el sistema inmunitario por error ataca las células sanas del cerebro. Entre los síntomas encontramos fiebre, dolor de cabeza, puede haber confusión o pérdida de la conciencia, somnolencia, convulsiones, y hay unos síntomas de emergencia o más graves, que es para consultar a los centros de salud o los hospitales, como dolor de cabeza intenso, hay parálisis en la cara, en las extremidades, puede haber un estado de coma, debilidad en los músculos. Los factores de riesgo, encontramos la edad. En los niños pequeños y los adultos mayores hay mayor riesgo de padecer esta encefalitis viral. Cuando el sistema inmunitario está debilitado, por ejemplo, en las personas que padecen VIH o SIDA, que toman medicamentos inmunosupresores o que tienen otra enfermedad que debilita el sistema inmunitario. Y en las regiones geográficas hay partes donde está lo de la picadura de las garrapatas y los mosquitos, que se ve más frecuente. Hay unas pruebas y unos exámenes diagnósticos. Entre ellos encontramos el cultivo de líquido cefalorraquídeo, pueden haber biopsias del cerebro, punciones lumbares para extraer el líquido cefalorraquídeo, encefalogramas, también hay tomografías computarizadas. El tratamiento, pues el objetivo es brindarle al paciente los cuidados complementarios para ayudarle a combatir la infección y aliviar los síntomas. Entre ellos, pues cuando la encefalitis es por una infección, los medicamentos que se dan son antivirales. Cuando es causada por una bacteria, se utilizan antibióticos. Cuando hay crisis epilépticas o convulsiones, pues se dan los anticonvulsionantes. Dan esteroides para reducir la hinchazón e inflamación del cerebro, sedantes para la irritabilidad o la inquietud de la persona, y el paracetamol, que es el mismo acetaminofén que se da para dolores de cabeza o bajar la fiebre. La meningitis es una inflamación del líquido y de las membranas, que son las meninges, que rodean el cerebro y la médula espinal. Entre las meninges pues, se encuentra la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Hay unas causas que son de origen viral y origen bacteriano. Se dicen que las de origen bacteriano son de peor pronóstico clínico, pueden llegar incluso a la muerte o un daño cerebral severo. Otras causas que encontramos son como, por ejemplo, que haya tumor o por sustancias químicas. Los síntomas que se presentan es fiebre, escalofríos, náuseas, vómito y dolor de cabeza, entre otros. Otras enfermedades son la esclerosis múltiple, la poliomielitis y el síndrome de Guillain-Barré. Gracias.